Bien, vamos a hablar entonces acerca del gozo. El apóstol Pablo nos ha ido enseñando a través de la escritura, a través del libro de Romanos, hemos ido aprendiendo de que el reino de Dios no consiste sino en justicia. Primero, diga justicia, paz y gozo. Tenga presente, sí, amén, en el Espíritu Santo. Tenga presente que no puede existir la paz y el gozo sin que primero se lleve a cabo la justicia. La justicia marca lo demás. Y eso ya hemos enseñado. Ya se enseñó la justicia, ya se enseñó la paz. Hoy vamos a aprender del gozo. ¿A cuántos les gusta el gozo? Aleluya. ¿Y cuántos gozosos hay en este lugar? Amén. A ver, voltea a tu hermano y dile: hermano, estamos con el gozo del Espíritu, con una sonrisa. Amén. Cambia tu rostro de, no sé si estás molesto, no sé, algo fastidiado o algo, preocupado de repente también. Ahora llenémonos del gozo del Espíritu. Amén. Que se llene el ambiente de gozo. Yo me vine renegando con mis hijos y el gozo ya, recién está viniendo el gozo otra vez. Y el gozo es del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, la definición de gozo, a ver, los que tienen la separata puede ir a la página 14, los que tienen el tema. Y ahí nos dice que el gozo es la capacidad de alegrarse en el Señor cualquiera sea la situación o circunstancia que uno se encuentre viviendo. Diga, es una capacidad. Ahora, es una capacidad sobrenatural. Aquí no lo dice, pero esa es una capacidad sobrenatural, ya que el concepto nos dice que ese gozo está en el corazón del creyente o del Hijo de Dios, indistintamente de su situación o de sus circunstancias. Amén. Cualquiera sea su circunstancia, el gozo del Señor está en su corazón. Por eso digo que esta capacidad no es terrenal, esta capacidad es sobrenatural. Por eso la Escritura le dice el gozo del Espíritu Santo. Amén. Diga, el gozo del Espíritu Santo. Continúa diciendo, no porque uno esté loco, sino porque conoce a aquel que tiene el control de la situación en cualquier circunstancia. Entonces, la gente, los hijos de Dios que viven en el gozo del Señor, y aunque las situaciones pueden ser muy negativas y muy contrarias, y vamos a ir viéndolo a través de la Escritura, como en situaciones tan adversas, hombres de Dios estaban llenos del gozo del Señor. Y podría decirse, pues, para un ser humano, un ser terrenal sin Cristo, o un cristiano carnal también, podría decir, este hombre está loco, porque ¿cómo está lleno de gozo si su situación es calamitosa? Es decir, está pasando, puede ser que lo sacaron del trabajo, pero él está con gozo del Señor. Puede ser que haya tenido alguna pérdida, pero el gozo del Señor permanece en su corazón. Entonces, cualquier persona sin Dios o carnal puede decir, esta persona está fuera de sí. ¿Cómo puede estar con gozo ante tal circunstancia? Vuelvo a repetir, es una capacidad dada por Dios, por lo tanto no es natural, es sobrenatural. El gozo es la armonía del alma y el espíritu que permite al hombre experimentar el ambiente del cielo en la tierra por obra del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Es la armonía del alma y el espíritu. Y le permite al hombre experimentar el ambiente del cielo. ¿Cuántos han experimentado el ambiente del cielo? Y cuando lo ha experimentado, ¿qué ha sentido? Gozo.
Entonces, cuando el cielo viene a invadir tu territorio, a invadir primeramente tu vida, tu corazón, y a invadir el ámbito donde tú te encuentres, puede ser tu casa, puede ser una habitación oscura, puede ser una cárcel, puede ser en un lugar lejano, puede ser en la punta de un cerro, donde fuere que se encuentre la persona, cuando el cielo viene, de pronto todo se invade de gozo del cielo. Entonces, cuando los pastores estaban de repente ahí, dice la Escritura, en la vigilia, viendo al rebaño, de pronto apareció el ángel. Y dice que el cielo se vistió de huestes angelicales. Wow, el cielo visitó la tierra en ese momento. Ese ámbito en ese momento se convirtió en un ámbito del gozo del cielo que vino sobre la tierra. En ese momento, esa circunstancia fue cuando iban a anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso pasó. Y de la misma manera, todo hombre y toda mujer de Dios, o toda, puede ser una familia, puede ser un grupo, una asamblea, como en este momento estamos aquí en una asamblea, y entonces hacemos que el cielo venga a llenar el ámbito en el que nos encontramos y comienza todo a llenarse de gozo. Es una armonía celestial preciosa que invade no solo nuestra persona, sino la atmósfera en el que uno se encuentra en ese momento. Eso es solo producto de una conexión con el cielo. Vaya por favor al Salmo capítulo 43 y el versículo 4. Salmos capítulo 43. ¿Sí? ¿Cuántos lo encontraron? Dice así, entraré, lea conmigo por favor. Versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Qué tremenda expresión en esta escritura. Por eso dice, entraré al altar de Dios. ¿De qué está hablando? Una conexión con el cielo, una conexión con Dios, ¿verdad? Y el salmista dice, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Wow. ¿Para cuántos dioses es su Dios de alegría y de su gozo? Su amén no me convence, a mí no sé si le convencerá a Dios, pero a mí ese amén no me convence. Aquí David está diciendo al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo. Porque realmente David había experimentado el cielo en la tierra. Verdaderamente David en muchas ocasiones de su vida, experiencias de su vida, había experimentado cómo realmente el cielo había venido a posarse en donde él estaba y sobre él mismo. Por eso él dice, el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo. Y eso solamente pueden experimentar aquellos que tienen una relación con Dios. Por eso es que, otra vez, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque no se trata de cosas externas, aunque afecta a las cosas externas, pero viene de arriba que invade nuestro ser interno y luego afecta lo externo. Pero primero viene de arriba para invadirme adentro. Y cuando me invade adentro es cuando se produce esta verdad de la Escritura. Viene la justicia, viene la paz sobrenatural y el gozo del Señor, que también es sobrenatural, pues es del Espíritu Santo. Sigue diciendo, el gozo es vivir la circunstancia de la tierra como contemplando la fiesta del cielo, es decir, sentirse protagonista de la historia de la fe. Para los que tienen la separata, ahí hay una imagen de un hombre de Dios llamado Juan Hus.
o John Hus, el cual dijo: con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y he predicado. Este fue un hombre que realmente conectó con el cielo, que tenía una estrecha comunión con Dios, de manera que el derramamiento de su propia vida era calificado por él mismo como el gran gozo de su propósito, porque con su propia sangre iba a sellar, iba a estampar la verdad que él había predicado, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hombres como él, muchos en la historia, y muchos antes, y habrán muchos después también. Espero que seamos uno de nosotros parte de esa historia. Dice aquí: Dios es el origen y el objeto de gozo para el creyente verdadero. Para el creyente verdadero, Dios es el origen y el objeto del gozo. Vamos a seguir viendo en el Salmo capítulo 1 y versículo 2. Salmos capítulo 1. Dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí el sinónimo de gozo es, ¿cuál es la palabra sinónimo de gozo en este verso? Delicia, exacto. Sinónimo de gozo, otras palabras, díganme. Amén. Deleite, regocijo, contentamiento, placer, gozo. Entonces aquí el salmista dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es tu delicia? ¿Qué es tu delicia? Para muchos su delicia es un arroz con pollo, su delicia es un pollito a la brasa, ¿no? Su delicia es, ¿qué más? Un bistec a lo pobre, dice el hermano, es su delicia, ¿verdad? Y qué sé yo, cuántas otras actividades que puedan ser, tal vez no solamente comida, cuántas otras cosas puedan ser. Hay para otros, mi delicia, por ejemplo, es ver a mis hijos jugar en un campeonato, por ejemplo, ¿no? Para aquellos que tanto les gusta el deporte y quieren que sus hijos sean futbolistas y no sé, ¿no? Estrellas de repente, ¿no? Y su delicia estar ahí contemplando aquello, ¿verdad? Es un ejemplo. Hay muchos tantos que forman la delicia del ser humano. Aquí el salmista nos está diciendo que su delicia es, ¿qué cosa? La ley de Jehová. La ley de Jehová. Y en ella medita de día y de noche. ¿Hay alguien que su delicia es la ley de Dios? Dos amén. Para el pastor nomás es su delicia la ley de Dios. ¿Hay alguien que su delicia es la ley de Dios? Levante su mano porque su amén no veo. ¿Es su delicia la ley de Dios? Si su delicia es la ley de Dios, como característica usted va a tener, o como actitud, o como accionar, usted va a hacer lo que dice aquí. ¿Qué dice? En su ley medita. En su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué es meditar en la ley de Dios? ¿Alguien me puede decir de manera práctica qué es meditar en la ley de Dios? O sea, no me hable concepto, sino algo práctico, algo que se hace. ¿Cómo se medita en la ley de Dios? A ver, ¿cuántos meditan en la ley de Dios? ¿Uno nomás? ¿Dos? ¿Tres? A ver, Fabiola, ¿cómo se medita en la ley de Dios? ¿Cómo es meditar en la ley de Dios? ¿Cómo? Pero ¿cómo? O sea, no me digas palabras, sino dime cómo se hace eso, cómo se hace. Porque es decirlo, pero mucha gente no sabe qué es eso. A ver, estudiarlo. Quiero acción. A ver, hermano, usted sabe, hermano Luis, ¿cómo es la acción de meditar la palabra? ¿Cómo es la acción?
Algo fácil, algo sencillo, algo simple. Porque usted medita, usted me está diciendo que usted medita. Entonces, ¿cómo lo hace? A ver, Fabiano, ¿cómo lo haces? ¿Cómo? ¿Y qué más? Porque lo que me estás diciendo es leer la escritura, pero eso no es meditar la palabra, eso es leer. Practicar, bueno, eso es leer y practicar. Aquí dice, en su ley medito de día y de noche. ¿Qué es meditar? A ver, el pastor Pedro, ¿qué es meditar la palabra de Dios? ¿Qué es meditar la ley de Dios? Bienvenido, hermano Paul, Dios lo bendiga. Bueno, usted me está diciendo leer la palabra, predicar la palabra, enseñar a otros. No me está diciendo lo que es meditar. Yo estoy hablando, medita en su ley de día y de noche. Eso es lo que yo quiero que usted me diga. ¿Cómo lo hace usted? Exactamente. Pensar en la palabra de Dios. Usted agarra, por ejemplo, lo que estamos leyendo en este momento. Vamos a leer el versículo 1. El versículo 1, solamente ahí en el mismo Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ya lo leí, ¿verdad? No es suficiente. El que se goza en la escritura, el que su delicia es la palabra de Dios, va a volver a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que no anduvo en consejo de malos. Que no anduvo en consejo de malos. Se va a detener y va a ver qué realmente está diciendo. Feliz es el hombre que no camina en consejo de malos. Dichoso es el hombre que no anda bajo los pensamientos de los malos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy meditando en esta escritura. El salmista dice, en su ley medito de día y de noche, de día y de noche. Medito, no dice que se va a predicar o que se va a sentar a enseñar. No dice eso. No, él dice que medita de día y de noche. Se detiene en la palabra, en la ley, en el consejo, en la instrucción, en la enseñanza de la palabra de Dios y comienza a pensar en ella. Y comienza a pensar en ella. Y comienza a tratar de descubrir todo lo que ella contiene. ¿Qué contiene esta escritura? ¿Qué contiene? ¿Cuántos sinónimos puedo sacar de estas palabras? Hay palabras que no conozco. A ver, ¿qué cosa es escarnecedores? Aquí dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo nunca había escuchado esa palabra. Voy a ver, ¿qué es esa palabra? Escarnecedores, sinónimo, ¿Qué estoy haciendo? Estoy meditando en esa palabra. ¿Alguien entendió qué es meditar en la palabra? ¿Sí? Ahora usted haga eso, por favor. Porque si su delicia es la palabra de Dios, como consecuencia usted va a hacer lo que dice aquí. Y en tu ley medito de día y de noche. Amén. Si este es su delicia, si la palabra de Dios es su delicia, usted va a meditar en ella. Y no es leer, solo leer, solo leer. ¿Leyó la Biblia? Sí, leí la Biblia. Y a ver, ¿qué te habló Dios en ella? No, yo entendí esto, pero no entendí muy bien, pero leíste, sí leí, pero ¿qué te habló Dios? ¿Cuándo es que Dios nos va a hablar realmente? Cuando comienzo a meditar en ella. Amén. Ahí es cuando Dios nos va a ir hablando de manera directa a través de su palabra. Bien, estamos hablando del gozo y ese tiene que ser nuestro gozo, porque si yo como cristiana... Si usted como cristiano no haya alegría en meditar en la escritura, si para usted este libro no es causa de alegría, no es causa de felicidad, si para usted este libro, la palabra de Dios, no es su contentamiento, no es su manjar,
Si un pollo a la brasa es más delicioso que esta palabra, usted no conoce a Dios. Usted no conoce sus palabras. Si esta palabra no es una delicia más que cualquier bebida deliciosa de esta tierra, o más que cualquier delicia de cualquier cosa, usted aún no sabe lo que dijo el apóstol Pedro. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iré? ¿En dónde encontraré palabras de vida? ¿En dónde? No existe lugar ni persona alguna en la tierra, en toda la historia que ya ha sido contada y que se contará por delante, que tenga palabras de vida como las que contiene la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Pero por eso David decía, en tu ley medito de día y de noche, y tu ley es mi delicia. Solo alguien que experimenta que la palabra de Dios tiene vida en sí misma, esa persona realmente tiene el gozo del Espíritu Santo, que es algo sobrenatural. Sigamos, por favor, en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 4 y versículo 4. ¿Qué dice la Escritura ahí? Dice la palabra, lea conmigo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dile a tu hermano, regocíjate en el Señor siempre. Repítele, siempre. Repítele, siempre. Aquí dice el apóstol Pablo, lo dice 2 veces. Otra vez os digo, regocijaos. Wow. El apóstol Pablo no dijo solamente regocijaos en el Señor, punto, se acabó la frase, se acabó la expresión. No, él dijo regocijaos en el Señor siempre. Y luego recalca, otra vez os digo, regocijaos. Aleluya. Cuando su hermano o su hermana no esté con regocijo, déle esta palabra. A ver si le sale el gozo o le sale otra cosa de repente, no sé. Si el Espíritu Santo está adentro, va a salir gozo. Amén. Gloria a Dios. Se dice que la carta de Filipenses es la carta del gozo. Y me quedé impresionada por eso. Se le llamaba la carta del gozo. Sabe que la carta de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y la escribió desde la prisión. Y esta carta, escrita por este siervo del Señor desde la prisión, remarca en sus líneas mucho la terminación gozo. Y es impresionante porque todos queremos un gozo basado en circunstancias favorables o en circunstancias de bendiciones físicas y materiales, basadas en tiempos buenos para nosotros, y a eso se le podría calificar como la búsqueda de la felicidad. Mucha gente en el mundo sin Dios, y hay gente con Dios también, entre comillas hablando, ¿no? Están en búsqueda de la felicidad. Hay hasta una película que se llama En búsqueda de la felicidad, ¿verdad? ¿Quién es el autor? Eso sí saben, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No saben quién era el autor de Filipenses seguramente, pero bueno, ya lo dije yo. La carta del gozo. Y entonces, esa búsqueda de la felicidad circunda en base a adquisición de cosas que van a producir en mi vida placer y felicidad temporales, y que tienen que ver muchas de esas cosas con qué, a ver, dígame, por ejemplo. Esa búsqueda de la felicidad tiene que ver con qué? Con el dinero, muy bien. ¿Con qué más? Con la diversión, ¿qué más? Vamos, vamos. ¿Con qué más tiene que ver la búsqueda de la felicidad en términos terrenales, ¿no?
Bien, el querer tener un hijo, claro. El querer tener una familia, claro. El querer tener un esposo para alguna joven que ya está llegando a los 40 de repente, que quiere ya un esposo, ya se está desesperando de repente, ¿no? Y también para un hombre, querer tener una pareja. Para otros, de repente, el búsqueda de la felicidad es viajar por todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Ha visto gente que se van de aventura porque estoy buscando la felicidad, ¿verdad? Y así, ¿no? Usted se va a dar cuenta que la búsqueda de la felicidad va en torno a cosas que van a satisfacer ¿a quién? A mí, diga, a mí, a la persona. Eso es felicidad. Pero eso no es el gozo del Espíritu Santo. Porque no está en base de nada de esas cosas, sino está en base de una conexión con Dios solamente. Y por eso es que ese gozo no depende de nada de lo que sucede aquí en la tierra. No depende de nada. Por eso es que usted y yo necesitamos depender totalmente de esa conexión con Dios para que ese gozo permanezca en nosotros. Y sea que esté ahí alguien a quien amo o no, o me deje alguien, o alguien me traicione, o no tenga más dinero, o de repente mi salud fuere quebrantada por alguna situación, o qué sé yo, cualquier situación, problema que pueda acontecer, el gozo del Espíritu Santo permanece en mi corazón, porque solamente depende de mi conexión con el cielo, nada más. En cambio, la felicidad de este mundo, de esta búsqueda de todo ser humano, es mientras que dure la persona, el dinero, la diversión, qué sé yo, los recursos materiales, fuere lo que fuere. Mientras que ello esté presente, entonces la felicidad está presente. Una vez que ello no esté, la felicidad desaparece. Pero el gozo no es así. El gozo no puede desaparecer. Cuando es legítimo, cuando es verdadero, cuando realmente proviene del cielo. Amén. Y eso es el gozo del reino de Dios. Eso es el gozo del reino de Dios. Y es para los hijos del reino de Dios. Dile a tu hermano, ese gozo es para ti, hermano, hermana. Ese gozo es para ti. Y vamos a, ya que hemos nombrado en la carta donde nos habla que es la carta del gozo, yo quiero ir al capítulo 1, vaya por favor, era para más adelante, pero vamos a ir de una vez. Al capítulo 1, vamos a ir de Filipenses y al versículo 12. Mire que en el versículo 11, hoy día es día de doctrina, ¿verdad? Amén. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura. Mire que en el versículo 11, lea por favor, versículo 11. Habla primero del fruto de justicia. Y luego va a hablar del gozo. Porque el gozo, producto de la justicia es, como la paz. Sigue diciendo, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Aleluya. Y me gozaré aún. Qué tremendo. Yo quiero llorar leyendo esto de verdad. Y el apóstol Pablo habla de sus prisiones, pero no con tristeza ni con lágrimas, no con un espíritu de víctima, que es algo que muchos creyentes tienen que renunciar. A de cuando pasar situaciones difíciles en la vida, yo me pongo en la posición de víctima, pobrecito yo, pobre de mí. Estoy sufriendo por causa de la obra del Señor. El apóstol Pablo en ninguna de sus palabras nota o denota un espíritu de victimización. Por el contrario, exalta sus prisiones. ¡Wow! ¡Qué impresionante hombre de Dios! Exalta sus prisiones. ¿Por qué? Porque sus prisiones han redundado para que el evangelio sea predicado y muchos sean salvados. Y esa salvación de muchas almas es lo que trae gozo a su corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? No obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Si tengo que estar en la prisión todavía 5, 10 años más, me seguiré gozando con tal de que Cristo y su evangelio sea anunciado. Aleluya, qué tremendo, qué glorioso. Qué tremendo entendimiento del reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios y esa justicia añade paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino. Lo que estamos hablando es el reino. Y eso es la perspectiva correcta que todo hombre y mujer de Dios tiene que tener. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo padecimiento o sufrimiento o algún precio que paga por causa del evangelio, tiene que tener esta posición de gozo. Por eso él dijo, cuando leímos en Filipenses 4:4, otra vez os digo, regocijaos. ¿Desde dónde lo dijo? Desde la cárcel. ¿Desde dónde lo dijo? Desde la cárcel. No lo dijo desde el hotel 5 estrellas. No lo dijo desde dónde, desde Máncora. No lo dijo desde Hawái. No lo dijo. Lo dijo desde la prisión. Y lo dijo con gozo. Lo dijo con gozo. Lo dijo con alegría. Vamos, hermano, hermana. Tus sufrimientos y padecimientos y los míos no llegan ni al 1% del sufrimiento de los siervos del Señor. Y empezando por nuestro Señor Jesucristo. No puede ser posible que el diablo te robe tan fácilmente el gozo del cielo. No puede ser posible. Y si eso está pasando, entonces no estamos viviendo el verdadero reino de Dios. El reino. Porque la religión nos dice otra cosa, pero el reino de Dios es esto. Esto es el reino de Dios. Aleluya. Y por eso es que se le cataloga así, porque si usted lee toda la carta de Filipenses, usted va a ver que en muchos puntos el apóstol ha denotado esa palabra, que la iglesia, que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios se gocen en el Señor, y digno ejemplo que Él nos ha dado. Pero todo empieza por nuestro Señor
Jesucristo. Si alguna cosa quería Pablo era imitar a Cristo. Por eso él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, yo imito a Cristo y tú me imitas a mí. Eso es lo que tiene que ser en todos los discípulos de Jesús. Y por eso es que vemos esta experiencia, no solo de él, sino de más, de todos los siervos del Señor, apóstoles, discípulos, diáconos, obreros, aquellos que siguieron a las pisadas de Jesús. Vamos a ver estas marcas verdaderas, unas marcas verdaderas de ser hijos del reino de Dios. Vamos a ir, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 2. Si lo podemos leer, por favor. ¿Qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo dice? El cual por el gozo puesto delante de él. Puede usted ahí subrayar, resaltar, siempre cuando usted tenga una palabra predominante, usted debe de buscar qué marcar para que le quede ahí y pueda volverlo a meditar. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La Nueva Traducción Viviente dice así, versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos habla que a causa del gozo que le esperaba, dice la Escritura, a causa del gozo que venía por delante, él soportó la cruz y no le importó la vergüenza que ella representaba. ¿La cruz era una vergüenza? Por supuesto que sí. La cruz era una vergüenza. Era una sentencia. ¿Dada para quiénes? Para los justos y los santos, ¿sí? No. ¿Dada para quiénes? Dada para la gente malvada, para la gente perversa. Para ellos era la cruz. Jesús, dice el libro de Hebreos, que él no le importó la vergüenza de la cruz. ¿Por qué? Porque dice que esperaba con gozo lo que por delante vendría. Su mirada puesta en el gozo que produciría su sacrificio le llevó a menospreciar la vergüenza de la cruz, a menospreciar el oprobio, dice la Reina Valera. Su mirada puesta en el gozo dado por el Señor, en el gozo que venía del cielo y de lo que la cruz iba a traer. El sacrificio iba a traer algo que produciría grande gozo. Ese gozo invadió el corazón del Señor de manera que le llevó a considerar en poco todo el sufrimiento que tenía que atravesar, lo cual sabía que iba a pasar. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo vemos eso de manera más gráfica? El profeta Isaías nos lo cuenta, nos lo describe en su capítulo 53. Vaya por favor al profeta Isaías en el Antiguo Testamento.
en el capítulo 53 y en el versículo 11. Amén. Dice la palabra de Dios: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Diga, satisfecho. Delicia, gozo, placer, contentamiento. Quedará satisfecho. ¿Quién quedará satisfecho? ¿Quién quedará satisfecho? ¿Por qué quedará satisfecho? Porque verá el fruto de su aflicción. Mire, qué contraproducente, ¿no? La aflicción produce gozo. ¡Wow! Eso es fuera de lo humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce normalmente la aflicción? Tristeza, ¿qué más? Desesperación, ¿qué más? Angustia, dolor, sufrimiento, llanto, mucho llanto, ¿sí o no? Depresión, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado eso? Ve, chiquito ya pasó por todo eso ya. Chiquitito nomás ya pasó por todo eso. Entonces, sin embargo, en el reino de Dios no es así. La aflicción va a producir gozo si lo ves. Si lo ves. Si lo ves. Jesús lo vio. Antes de ser afligido, lo vio. Antes de ser afligido, lo vio. También vio la aflicción, pero se enfocó en el gozo. Se enfocó en el gozo, no en la aflicción, sino en el gozo. Si te enfocas en la aflicción, ay sí, vas a llorar como una Magdalena. Si te enfocas en el gozo, vas a pasar en victoria. Sigue diciendo la Escritura: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese es el fruto de la aflicción, ese es el fruto, ese es el gozo que venía después. ¿Qué era el gozo? Que justificará, ¿a quién? Que justificará, ¿a quién? A toda la humanidad. A toda la humanidad. Justificaría a todos los pecadores. Ese es el fruto del gozo. ¿Ve? Ahí estaba el gozo. Llevaría las iniquidades de todos ellos. ¿Para qué? Para que puedan tener eterna salvación. Todos sabemos que eso está bajo la condición de creer, ¿verdad? Pero el sacrificio fue hecho para todos. Y el gozo del Señor, y Él quedaría satisfecho cuando te viera a ti y me viera a mí, recibiéndolo en nuestro corazón y teniendo el sello de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el gozo de nuestro Señor. Por esa razón menospreció la cruz. No le importó la vergüenza de la cruz. No le importó el dolor del sufrimiento del sacrificio. No. ¿Por qué? Porque miraba el gozo que veía por delante. Eso es verdadero gozo. Por eso, hermano, usted, ¿cómo le cuesta salir a danzar al Señor, hermano? Tengo vergüenza, dice. Tengo vergüenza. Qué vergüenza. Y que me vean los hermanos que salto como un sapo. Y Jesús en la cruz, esa vergüenza. ¿Qué comparación habría entre alabar a Dios y la gente se ría de ti, a Jesús en la cruz, derramando sangre por nuestra salvación? ¿Qué comparación? ¿Alguna hay?
0,0000, 000, no hay comparación. Por eso es que el gozo tiene que realmente ser revelado en tu corazón. Es una revelación de Dios. Y el salmista David decía en el Salmo 51, anote hermanos porque hay muchos textos que yo estoy poniendo aquí que no están en la separata. Salmo 51. ¿Sí? Hay una cosa que quita el gozo en los hijos de Dios. Salmo 51, sí, versículo 12. ¿Cuánto lo encontraron? ¿Qué dice David? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble, pero dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué dice, vuélveme el gozo de tu salvación? Porque se había ido. ¿A cuánto se le ha ido el gozo? Amén, dicen, se les ha ido el gozo. Aleluya. Pero no es necesario responder, tan solamente basta dar una miradita nomás. ¿Quién tiene el gozo de la salvación? Aleluya. Nada más, tan solo eso. Porque el gozo de la salvación es algo que viene del cielo al corazón del hombre, del Hijo de Dios, del creyente. ¿Y qué hizo que David perdiera el gozo de la salvación? ¿Y por qué se fue de él? Claro, dígale a su hermano, el pecado te quita el gozo. Será por eso que hay algunos que vemos con, wow, media momia, ¿no? Hay que ver eso, pastor, ¿no? Porque si el gozo de la salvación, ¿no? ¿Y por qué alguien está como momia? Uy, no, acá hay algo que está mal. ¿Ve? Ese es uno de los síntomas. Mira, lo vamos a ver, dice así. Estamos en el versículo, ya, pero vamos a ir antes. Dice en el versículo 6. ¿Qué dice? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. Mira, hasta ahí David no había entendido que Jehová veía en el secreto. Hasta ahí no había entendido. Esto fue una revelación a causa de la aflicción, del sufrimiento, pero eso es por causa del pecado que él cometió. Hasta ahí él recién se dio cuenta, wow, Jehová estaba fijando sus ojos sobre mí. Y cuando él, David, en secreto estaba haciendo tantas maquinaciones malévolas y perversas, cuando había planificado no solamente un adulterio, sino también un asesinato, cuando él había planificado todo eso, en el secreto lo había hecho. Y aquí David por eso dice, oh Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, en el secreto. Tú amas la verdad en el secreto. Y yo no me había dado cuenta de eso. Él había hecho tantas cosas en el secreto, malas, perversas, y Jehová lo estaba viendo. Y él se olvidó que Jehová lo estaba viendo. Y va a sacar este salmo. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Dice, siga leyendo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea que Dios le había descubierto la maldad que tenía adentro. Por eso David clama a Dios diciéndole estas palabras. Señor, purifícame, purifícame. Yo seré limpio si tú me purificas. Señor, lávame. Yo seré más blanco que la nieve. Qué convicción de pecado.
Qué redarguir tan profundo había hecho el Espíritu de Dios en él. Y lo revela a través de estas palabras. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Quién había abatido sus huesos? Dios. Dios. Comenzó a secarse el hombre. Comenzó a venir sequedad en su cuerpo. Imagínense, ¿por qué? Por causa del pecado. Jehová había visto todo eso. Y por eso la Escritura dice, Él no tendrá por inocente al culpable, aun cuando David era conforme al corazón de Dios. Aun cuando David era conforme al corazón de Dios. Y Dios se deleitaba en su alabanza y su adoración. Sin embargo, cuando él pecó, Jehová no pasó por alto eso. Como dice el pastor muchas veces, nadie tiene tarjeta dorada. Nadie tiene tarjeta. Y David no la tuvo. Y comenzó a secarse. David comenzó a secarse. La aflicción que viene de Dios vino sobre él. Y por eso él clamó y le dijo, Señor, hazme oír gozo y alegría. Prácticamente se podría decir que él era un muerto en vida. Pero sabía que Jehová era un Dios de misericordia. Sabía que él podía clamar a él y todo podría ser hecho nuevo otra vez. Sigue diciendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo, hermano, cuando tú has experimentado el nacer de nuevo, cuando tú experimentaste ser regenerado y el cielo te invadió el corazón y tú fuiste hecho una nueva persona, tú experimentaste el gozo que hay en el cielo en tu corazón. ¿Cuántos sintieron esa felicidad increíble de ser salvos? Es una cosa impresionante, maravillosa. Es indescriptible. Solo los que lo han vivido lo pueden entender. Amén. Y yo siempre cuento eso, que recuerdo que un sábado me fui a una discoteca y era la última fiesta del mundo a la que yo me iba. Y ese día bailé como nunca había bailado en el mundo, ahí en la discoteca, bailé, salté, todo. Y al domingo, en la siguiente semana, fui a llegar a una iglesia, la iglesia cristiana, por primera vez en mi vida. Entré a una iglesia, el ambiente del gozo, de la alegría de la iglesia, cantando y alabando a Dios, invadió mi corazón. Y cuando después de todo el servicio y yo pasé a recibir a Cristo, el Señor habló a mi corazón y yo entregué mi vida a Cristo, la alegría que había sentido en la discoteca quedó tan pequeño, pero tan pequeño, que todo ese día, desde que recibí a Cristo, yo tenía un gozo impresionante. Yo tenía una alegría que no podía cómo describir. Yo llegué a mi casa feliz, conocido a Jesús, y yo cantaba y cantaba y cantaba. ¡Qué gozo del cielo! ¡Aleluya! Como para que el Señor me dijera, ya ves, no necesito de nada de esa rumba, si yo te voy a hacer más feliz. Aleluya. Y David experimentó el gozo de la salvación, pero también experimentó cuando ese gozo se va. También experimentó eso. Y también experimentó cuando otra vez ese gozo vuelve. Aleluya. Cuando es quitada tu culpa, cuando es perdonado tu pecado, cuando la sangre de Cristo borra tus rebeliones otra vez, cuando la sangre de Cristo viene otra vez y te hace nuevamente experimentar el gozo del cielo. Eso es tan real, por eso es que no se trata de religión, se trata del reino de Dios.
Y por eso es que en el libro de Lucas, capítulo 15, libro de Lucas, capítulo 15 y versículo 7, que dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya. Por eso digo, es un gozo porque es del cielo. Y ese gozo del cielo viene a invadirnos aquí a la tierra cuando se ejecuta la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso que cuando un pecador se arrepiente, el cielo se llena de gozo y de alegría. ¡Qué maravilloso es Dios! Hermanos, el gozo es algo tremendo. ¿Estás escuchando esa canción merengue? Porque el cristiano no puede andar enojado. ¿Alguien ha escuchado? Porque el cristiano no puede andar enojado. ¿Por qué? Porque realmente cuando el gozo del cielo invade el corazón del cristiano, en verdad hay una alegría que es manifestada, ¿verdad? Y lo podemos ver en tantos pasajes de la Escritura y en tantas experiencias de los siervos de Dios a través de la palabra de Dios. No solo los personajes de la Biblia, sino aquellos que fueron después y aquellos que están presentes y aquellos que vendrán por delante también. Porque el gozo del reino de Dios es algo eterno y para siempre. Amén. Aleluya. Ya me entró el gozo del Señor. Qué glorioso es el gozo. Es una inyección del cielo, en verdad. No hay nada más tremendo que experimentar ello, pero mantenerse en ello. Fluir en esa atmósfera del Señor, tanto de su paz, tanto de su gozo. Y ahora, es importante también entender de que el gozo del Señor no quiere decir que cuando leemos, por ejemplo, ¿no? El apóstol Pablo desde sus prisiones está diciendo a la gente que su gozo es ver cómo el evangelio de Cristo es predicado. Ahora, no es que él esté en una condición, en una posición de que, wow, que se ría carcajadas y que, qué sé yo, ¿no? Que la está pasando chévere y qué sé yo, que no está sintiendo nada. No es eso en sí, ¿no? No tiene que ver con eso. De que puede sentir el dolor, puede sentir. De que puede sentir la aflicción, lo puede sentir. Pero este gozo es aquello que viene del mismo corazón del Señor, que invade el corazón del siervo o del hijo o de la hija de Dios. Cuando realmente rinde todo al Señor, y vuelvo a decir, se trata de una conexión y de una relación con el Señor. Amén. Vamos a quedarnos ahí porque creo que la hora ya ha avanzado y a regular. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos invada de su gozo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos a todos los que están en la transmisión. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, por todos nuestros hermanos que están conectados ahí en la transmisión en vivo, Señor. Bendecimos sus vidas y que tu gozo, Señor, del cielo invada sus corazones. Que pueda, Señor, haber ese gozo primeramente de haberte conocido. Esa grande delicia de estar contigo, de haber entrado a tu reino, de haber sido perdonados nuestros pecados, Señor, de haber recibido ese tremendo perdón y amor tuyo. Te agradecemos, Señor, y que ello permanezca, Señor, cada día con nosotros. Bendecimos a todos nuestros hermanos y hermanas.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, shalom. Dígale shalom a toda la gente de la transmisión. Shalom, bendiciones.